Hola, buenas. Hoy les presentaremos nuestro trabajo, el cual consistía en desarrollar un problema mediante la metodología de Polya. Continuando. La justificación de nuestra elección. Tenemos que escogimos este problema ya que corresponde a una problemática netamente científica, la cual la podemos relacionar con nuestra carrera, en este caso con la industria farmacéutica. Este es un problema que podemos resolver aplicando materia de cálculo 1, como lo son las funciones exponenciales, por lo que se nos sirve para reforzar esa área del curso. El problema. En una industria farmacéutica se está estudiando el comportamiento de dos bacterias desconocidas. Se observó que una de ellas, la bacteria A, se divide en 2 cada 10 minutos, mientras que la otra, la bacteria B, se divide en 2 cada 15 minutos. Si la muestra inicial de la bacteria A es de 30 unidades y la muestra de la bacteria B es de 60, debemos determinar estas tres interrogantes. Debemos moderar el crecimiento de la bacteria en función del tiempo, determinar el número de bacterias existentes a las 3 horas, luego responder a la siguiente pregunta: ¿en qué instante ambas bacterias tienen la misma población? Y continuando. Bueno, la metodología de Polya se basa en 4 pasos, donde el primero corresponde a comprender el problema, de donde deberemos sacar la máxima cantidad de conclusiones de este para así facilitar la resolución posteriormente. Bueno, como inicio en el desarrollo verbal tenemos que identificamos nuestras variables. Definimos la variable independiente como tiempo, que la denotamos con la letra T en horas. La variable dependiente, que correspondería a la población de bacterias. Luego analizamos los datos entregados. Bueno, entre los datos tenemos que la población inicial de la bacteria de la muestra A es de 30 unidades, mientras que la población inicial de la bacteria de la muestra B es de 60, y la bacteria A se duplica cada 10 minutos y en cambio la bacteria B se duplica cada 15 minutos. Luego reconocemos que esta problemática necesita una función exponencial para lograr desarrollarse. Como vemos, aquí tenemos la fórmula de la función exponencial que posteriormente la adaptaremos al problema. Además, recordamos ejercicios anteriores o problemas donde tuvimos que aplicar esta fórmula, ya sea en el colegio o en la media. Luego esquematizamos cómo sería el problema gráficamente. Como vemos, aquí tenemos las dos bacterias que comenzarían a duplicarse y observamos esta gráfica donde notamos que esta población va creciendo exponencialmente y se va duplicando en grandes cantidades. Luego deducimos que de la función que prontamente formularemos, que esta tendrá el dominio de todos los números reales incluyendo al 0, puesto que el tiempo, que nuestra variable independiente en horas, no podrá tener valor negativo, como sabemos obviamente. Además, comprendemos que habrá un momento o ocurrirá un momento en el que la población de ambas bacterias serán iguales, puesto que una crece más rápido que la otra, como se observa en los datos entregados. Y aquí podemos observar lo que mencionamos recientemente. Luego, en configurar un plan, debemos intentar realizar una estrategia que nos permitirá responder a las interrogantes pedidas con anterioridad. Nosotros comenzamos infiriendo que este problema obviamente se trabaja con una función exponencial, la cual moldearemos luego. Además, debemos reestructurar la función presentada con anterioridad para formar la que corresponda al problema. Tenemos que 60 minutos corresponden a 1 hora, por lo tanto la variable independiente en este caso será denotada con 4t y 6t, puesto que 1 hora tiene 60 minutos y una se duplica cada 15 minutos, por lo que al multiplicarla por 4 esta nos dará la hora, y por esto
Por esto, esta variable quedará en función de las horas. Además, la otra se duplica cada 10 minutos, que al multiplicarla por 6 nos da la hora, y por eso quedaría denotada con la letra, o sea, con el número 6 y la letra 6T. Luego definimos la función con la que trabajaremos. En base a la fórmula mencionada anteriormente o presentada, denotamos nuestra función exponencial de esta forma: P de t, donde P correspondería a la población de bacterias en función del tiempo, donde A sería dependiendo de si se duplica o se triplica, iría denotada con estos números, y t sería el tiempo en horas con el que va avanzando. Luego deducimos que en las funciones correspondientes específicamente al problema sería la siguiente, donde a de t sería la población de A en función del tiempo, que denotamos el 30 aquí, puesto que esta es la población inicial, y acá en B de t, que sería la población de la bacteria B, denotamos un 60 acá, que sería la población inicial, y esta suplica cada 6t, puesto que habíamos denotado 6t la variable en función del tiempo, y acá 4t como correspondería a la duplicación de esta cada 15 minutos, y por eso la denotamos como 4t en función de las horas. Además, ilustramos estas dos funciones gráficamente. Como podemos observar, acá tenemos la función de a de t, que sería la siguiente, b de t sería esta, y interpretamos los datos obtenidos. Además, tenemos que ver cómo una crece más rápido que la otra. Habrá un momento donde estas sean iguales, por lo que la población, como mencioné en el paso 1, serán iguales. Eso lo dedujimos antes, pero ahora gráficamente se ve mucho más claro, por lo que deberíamos tener esta igualdad, que a de t sea igual a bt, es decir, las poblaciones sean iguales en función del tiempo. Y es así como esta sería la configuración de un plan para intentar resolver este problema. Paso 3 de la metodología de Polya. En este paso vamos a ejecutar el plan que habíamos configurado en el paso anterior para lograr darle respuesta a las preguntas que teníamos planteadas en el problema al inicio de la presentación. Primero vamos a utilizar las funciones desarrolladas para responder a las interrogantes pedidas. Estas eran nuestras funciones que habíamos planteado anteriormente. Así vamos a determinar el número de bacterias a las 3 horas, reemplazando el 3 en la incógnita t en cada una de las funciones. Voy a resaltar con un puntero dónde es que debemos nosotros reemplazar el valor requerido. Luego de esto vamos a desarrollar la ecuación. Y aquí vemos el cálculo matemático para la población A y la población B, al reemplazar t igual 3 en cada una de ellas. Y así podemos concluir que para la población A, pasada las 3 horas, tendríamos una población o una cantidad de bacterias de 7.864.320 bacterias. Y para la población B tendríamos 245.760 bacterias. Y así es como podemos darle respuesta a la pregunta B de nuestro problema. Determine el número de bacterias existentes a las 3 horas. Luego de esto vamos a relacionar ambas funciones igualándolas para calcular el punto de intersección de estas, el cual representará el momento en que ambas tienen igual cantidad de bacterias. Y así es como vamos a explicar el desarrollo de la ecuación. Lo primero que hicimos fue igualar las funciones que estaban aquí planteadas arriba y las igualamos, las dividimos por 30, todo esto. Nos resultó lo que está mostrado aquí y utilizamos las propiedades de las potencias, la cual nos dice que para potencias de igual base que se están multiplicando podemos sumar los exponentes, como se muestra aquí. Y existe otra propiedad de las potencias en la cual nosotros podemos despejar nuestra incógnita cuando tenemos potencias de igual base,
al igualar los exponentes y nos queda como lo que sigue a continuación. Y ese desarrollo es mucho más sencillo de ver. Luego de esto podemos evaluar la función en t igual a 1/2 para obtener el número de bacterias en ese tiempo, cuando t es igual a 1/2. Habíamos dicho anteriormente que t representaba a 1 hora, por lo tanto, cuando t valga 1/2, va a decir que t representa 30 minutos. Y luego tenemos el desarrollo matemático de cuando igualamos t igual a 1/2. Y podemos así concluir que cuando pasen 30 minutos, las poblaciones de las bacterias serán iguales. Y esto fue lo dicho anteriormente. Paso 4 de la metodología de Polya: mirar hacia atrás. En este paso nosotros vamos a poder verificar que nuestros resultados están o no correctos, dándole un vistazo a todo nuestro desarrollo de cada uno de los pasos anteriores. Entonces, primero que todo vamos a reestructurar los resultados obtenidos en pares ordenados para compararlos con la gráfica de ambas funciones, como vemos en estos datos. Estos eran nuestros datos obtenidos. Vamos a ilustrar estos datos en dos gráficas con cada uno de sus resultados. Y vamos a interpretar las gráficas de ambas funciones con los respectivos puntos graficados en ella. Podemos observar en ambas funciones dónde se encuentran ubicados los puntos graficados, que sería en este punto, el cual nos indica cuando ambas poblaciones sean iguales, respondiendo a la pregunta C, y en el siguiente gráfico podemos ver cómo se nos da respuesta para la pregunta A, que nos preguntaba por el crecimiento de cada una de las bacterias. Luego vamos a verificar si los puntos pertenecen a las gráficas señaladas. Claramente el punto pertenece a la gráfica acá y estos otros puntos también pertenecen a cada una de las gráficas respectivas. Luego, concluimos que como todos los puntos graficados corresponden a las funciones respectivas, entonces nuestras respuestas estarían correctas. Y nuestro último paso sería sintetizar las respuestas de manera verbal. Para la respuesta B, tendríamos que, luego de pasadas 3 horas, se tendrá una población de 7.864.320 bacterias y para la población B se tendría 245.760 bacterias, como ya habíamos mencionado. Y para la pregunta C, tenemos que transcurrido 30 minutos, la población en ambas bacterias serían iguales. Y aquí está lo dicho anteriormente. Conclusiones. Al desarrollar un problema a través del método de Polya, se puede realizar un minucioso análisis de la situación expuesta y utilizar de mejor manera nuestras habilidades cognitivas. Esto es muy importante. Además, si resolvemos problemas mediante este método, logramos comprender lo que estamos realizando, es decir, evitamos mecanizarnos, lo que hacemos comúnmente los universitarios, respecto a los problemas que se nos presentan o también en las evaluaciones que se nos presentan, lo que resulta muy útil y muy necesario para nuestro futuro como profesionales. Manejar muy bien nuestras habilidades cognitivas, ya que había dicho que este es un punto muy importante, es realmente un punto a considerar, ya que al nosotros poder utilizar de mejor manera nuestras habilidades cognitivas, como las que estuvieron antes puestas en colores, que estaban en la parte del desarrollo verbal, tales eran como ilustrar, como concluir, verificar, son las que nosotros debemos manejar y conocer a la perfección. Y
Finalmente, si bien esta metodología pueda parecer extensa, resulta útil para aprender a enfrentarnos a un problema y resolverlo de una manera lo más óptima posible. Gracias por su atención.